Gloria a Dios. Voltea a tu vecino y dile qué bueno que viniste. ¿Por qué no le damos un aplauso a nuestro Señor Jesús, el Rey de Reyes? Y bienvenidos a los que nos ven en línea. Hoy es el día 16 de 21 días de avivamiento. ¿Cuántos sienten que cómo ha pasado el tiempo de rápido, verdad? Realmente no alcanzan los días y ya en 5 días ya llegamos a la conclusión de 21 días de avivamiento y oración. Y creo que algunos dicen que ahora, ¿y qué vamos a hacer todas las noches, verdad? Pero ojalá esto haya despertado un deseo de conocer al Espíritu Santo de una forma más íntima y más profunda, de que no solamente sea de nuestra boca que somos cristianos, sino que vivamos una vida de intimidad con el Espíritu Santo. Es importante entender que el seguir a Cristo es un diario caminar, es caminar en intimidad con la presencia del Espíritu Santo, escudriñando su palabra, porque son las palabras de Dios. ¿Cuántos saben que su Biblia contiene las palabras de Dios? Sus palabras para su pueblo. La palabra de Dios nunca fue hecha para contener y darle respuesta a cada pregunta que se nos ocurra. Más bien, la palabra de Dios es una librería de libros que contiene un mensaje de revelación, donde Dios se revela por medio de su palabra, se revela como Dios nuestro creador y revela su plan de salvación. Ayer yo empecé una serie de mensajes que se llama Una Nueva Era. Y tuvimos que cortar el mensaje en 2 partes porque no nos alcanzó el tiempo. Pero de una vez vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a recoger donde nos quedamos. Y así que vamos a ir al libro de Hechos capítulo 9, versículo 1. Y si puede decir amén cuando haya llegado. Mi intención es terminar a tiempo porque sí me gustaría que oremos aquí arriba. Yo creo que Dios quiere hablarnos y también empoderarnos con su presencia. Hay cosas que en inglés decimos, some things are taught, some things are caught. I'll say that again. Some things are taught, some things are caught. Eso indica hay cosas que se enseñan, pero hay cosas que se reciben. O sea, hay simplemente así es, el Espíritu Santo hace la obra. Y eso es nuestro deseo, introducirte y conectarte con el Dios real, el Dios viviente. Así que Hechos capítulo 9, versículo 1, vamos a recoger aquí donde estábamos hablando ayer acerca del apóstol Pablo y cómo él inicia su ministerio. Hace unas horas yo tuve una cena con varios líderes y personas que con las cuales queremos trabajar del ministerio en inglés, y les decía que la palabra de Dios es autoridad y la palabra de Dios es lo que nos transforma, es clara, es suficiente, pero es necesaria. Voltea a su vecino, dígale, la palabra es necesaria. O sea, uno no puede pretender crecer al menos que uno esté escudriñando la palabra de Dios con el tal de entender el mensaje. Es una librería de libros que contiene un propósito. El Señor tuvo mucha intención al inspirar su palabra por medio de diferentes autores, con diferentes trasfondos, con diferentes niveles de educación. Sin embargo, cada palabra que está en la Escritura en inglés se dice, it's breathed by God, es el aliento de Dios. Fue inspirada directamente de Dios. Y en particular el libro de Hechos se trata de la incepción de la iglesia joven, the baby church, the early church, la iglesia en sus inicios. ¿Cómo es que empieza la iglesia ahora que Jesús ha muerto en la cruz y a los 3 días resucita? Es un evento que queda en la historia. Tan grande es este evento en la historia que hasta ahora medimos los años conforme a ese momento. Por eso decimos BC y AD, ¿verdad? Es que desde ahí es donde empieza, o sea, desde cuando Jesús nace, entra al mundo, tan significante fue su vida que realmente tuvo un impacto global. Y empezó con sus 12 discípulos y no solo con ellos, sino que después de que resucita Jesús, la palabra de Dios dice que estaban todos juntos en the upper room
orando y de repente llega el mover del Espíritu suddenly y like a wind from heaven desciende y todos son bautizados por el Espíritu Santo, empoderados y salen de allí para traerle las buenas nuevas a todo judío que esté listo para escuchar. Y el apóstol Pablo es la persona que Dios usa para realmente empujar la iglesia hacia los gentiles. El apóstol Pedro se enfoca en la iglesia o el evangelio para los judíos, pero usted y yo somos en realidad el resultado del ministerio del apóstol Pablo. El apóstol Pablo escribió 13 de las cartas que se encuentran en el Nuevo Testamento, pero todo esto, yo hablo de todo esto para que podamos ver el contraste de quién fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sí era una persona con educación, era una persona académica. La palabra de Dios incluso dice, porque les voy a dar, no vamos a poder leer todo lo que me gustaría leer, y así que les voy a dejar muchas cosas de tarea o de que los anime para que ustedes mismos se metan a tratar de entender cómo es que nace realmente la iglesia, porque cuando la iglesia empieza a ser perseguida, para ser castigada, para ser silenciada, para que los maten, lo que fue para matarlos realmente resulta en que se esparcen a diferentes áreas, y en realidad después el Señor usa este evento para después llamar a Pablo, y el evangelio se va y corre y corre y crece de tal forma que eventualmente el evangelio se vuelve o el cristianismo se vuelve la religión oficial del Imperio Romano. Y es algo muy interesante cómo se desarrolla todo esto. Pero el apóstol Pablo empezó como un judío y si usted ve Hechos 9, es lo que vamos a leer hoy. Hechos 9 se enfoca en la conversión del apóstol Pablo, el momento donde él se encuentra con Jesús. Pero después ahí mismo leemos que si usted sigue leyendo Hechos capítulo 13, es donde por primera vez le cambian el nombre de Saulo a Pablo. Y después capítulo 22 de Hechos, el apóstol Pablo recuenta su conversión. También otra vez en capítulo 26, Pablo otra vez da testimonio de cómo él fue encontrado con Jesús y cómo cambia su vida. Pero yo amo la vida de Pablo y a mí me encanta cómo Dios le encanta usar contrastes. O sea, agarra una persona que no debería estar donde el Señor lo quiere posicionar. El Señor agarra a alguien que no tiene la capacidad, quizás tiene una historia o un pasado que no se alinea tradicionalmente con alguien que enseñaría la palabra, y realmente Dios agarra a las personas que en realidad son unlikely. I have trouble finding that word in Spanish. Unlikely, incomunes, no sería lo común una persona como esa que sea usada. Sin embargo, eso es lo que Dios hace con Pablo. Y al principio él se llamaba Saulo, y entonces simplemente quiero que leamos su conversión. Tengo unos pensamientos acerca de esto porque él sí era un fariseo. Incluso cuando vemos en capítulo 22 de Hechos, vemos que el apóstol Pablo se sentaba a los pies del fariseo Gamaliel, donde él se sentaba a aprender. Y Gamaliel le decían the beautiful law, o sea, la ley hermosa, porque Gamaliel tenía una forma hermosa de articular las leyes del Antiguo Testamento. Y ustedes saben que cuando el Señor da un don y alguien puede explicar las leyes o los principios bíblicos, se vuelve algo hermoso. Y el apóstol Pablo amaba la palabra. El apóstol Pablo la estudiaba. Sin embargo, no había entrado en la verdad. Y entonces en su pasión empieza él mismo a perseguir la iglesia. Él mismo es el temor de la iglesia. Él mismo es el que la iglesia teme. Porque si ellos se encuentran con Pablo, en este momento Saulo, es casi por seguro es encontrarse con su muerte. Yo me ponía a pensar de las implicaciones de lo que es la iglesia infantil. La iglesia infantil sí en realidad conocieron lo que es persecución. Ahora hablamos persecución y empieza y termina con alguien que te critica. Persecución para nosotros es que le caigas mal a las personas. Pero cuando vemos la persecución de la iglesia infantil, es una persecución de vida o muerte. O sea, imagínate que que tú enseñes o que tú des un sermón, un mensaje, una prédica
que resulte en tu muerte. Lo que le pasa a Esteban, que predica un mensaje que resulta en su muerte. Voltea a tu vecino y dile, tienes que estar listo. Tenemos que prepararnos para ser perseguidos. O sea, ahora nos desviamos de la verdad. Y cuando digo nos, hablo de la iglesia en general, corporativa, muchos que se apartan de la verdad por tal de acomodar doctrinas con lo normal, las cultural norms, lo que es normal o aceptable en la cultura, por tal de que no nos critiquen o que nos llamen personas odiosas por predicar la verdad. La verdad de Dios no se puede perder. La verdad de Dios se tiene que mantener. Los tiempos cambian, mas Dios nunca cambia. Los tiempos cambian, mas Dios nunca cambia. La Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Yo escuché una vez, yo creo que hay muchas ideologías y formas de pensar. Yo he escuchado que por no estar aferrados a la palabra podemos caer en ideologías o perspectivas erróneas de los atributos de Dios, como decir, Dios evoluciona, Dios cambia. Estamos en el 2024 y Dios evoluciona con los tiempos. Alguien que tiene la palabra de Dios tiene que poder discernir si eso es verdad o no. Cuando alguien hace declaraciones como esas, ¿cómo nos vamos a parar y cómo vamos a responder? Si Dios nos da crecimiento en esta iglesia, que yo creo que Dios quiere dar crecimiento, amén. Como Dios quiere dar crecimiento, de nada nos sirve si crecemos en número, pero perdemos la verdad de Dios. Que mantenernos aferrados y entender que la verdad de Dios es hermosa, es salvación, es libertad, es sanidad. Démosle la gloria a Dios, amén. Y todas estas cosas son cosas que el apóstol Pablo se encarga en dirigir en sus cartas. Incluso mucho de lo que el apóstol Pablo escribe es corrección. Es decir, hey, ustedes están en este error, están mal aquí, mejor más bien hagan esto. Entonces él siempre como afinando la verdad para que entendamos cómo interpretar aún hasta el Antiguo Testamento o lo que indica las implicaciones que vienen con un Cristo resucitado. ¿Qué implica eso para nosotros? ¿Qué implica el nuevo pacto y la ley? Y vemos que él se enfrenta con muchos grupos que, aunque amaban a Dios, entraban en error. Es una figura muy importante. Incluso un teólogo te diría que el apóstol Pablo es responsable de muchas de las doctrinas claves que sacamos de la palabra de Dios, especialmente en lo que es el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto. El libro de Romanos se encarga de esas doctrinas y las aclara. Que sí, hermanos, si usted no ha entrado a escudriñar la palabra de Dios, yo lo animo a que lo haga porque es vida. ¿Cuántos saben que es vida? La palabra de Dios nos transforma. Es como una espada de dos filos que penetra. Nos marca muy bien la verdad. Pero el apóstol Pablo empezó y es como que Dios agarra a este joven que apasionadamente buscaba la persecución de la iglesia. Cuando se convierte, Dios usa esos mismos dones, esas mismas convicciones, pero las alinea con su verdad y lo suelta y lo envía. Y resulta en el evangelista más grande, el plantador de iglesias más grande, el escritor más influyente. Pero Pablo no empezó así. Voltea a tu vecino y dile, así no empezó. Pero voltea a tu vecino y dile, tus mejores días están por delante. ¿Cuánto lo creen? Tus mejores días están por delante. Así que ahora sí, el versículo 1 dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
O sea, el apóstol Pablo, Saulo, se encuentra en camino a Damasco, en su misma misión, con sus mismas pasiones, en persecución, cuando de repente una luz viene y él cae al suelo y cae ciego. Y la voz dice, ¿por qué me persigues? Como sabemos, el que Pablo perseguía era la iglesia, y Cristo lo toma como algo personal. Cristo lo toma como estás persiguiendo a los míos. ¿Por qué persigues a los que están predicando mi mensaje? El testimonio de lo que han visto. Versículo 5 dice, él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad de la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco. Entonces Pablo cae por la luz, escucha la voz de Jesús, se da cuenta que el Señor, que era el Señor, y después se da cuenta que ese Señor es Jesús mismo, y que el que él estaba persiguiendo en todo este tiempo era Jesús, su Señor. Solo que él no se había dado cuenta hasta este momento, este evento en la historia que va a cambiar su vida para siempre. Y no solamente eso, pero después resulta ciego, porque no puede ver y se queda sin vista. Así que lo tienen que llevar a Damasco. Versículo 9 dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió y ni bebió. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento? Él se encontró con tus ojos cerrados. Él se encontró con Jesús por razones divinas, por razones del proceso de Dios. Él permite que él mantenga sin vista y Pablo después no come, o sea, ayuna por 3 días y simplemente está sentado procesando lo que él acaba de ver. Le pido a mi Señor, voy a hacer esta oración. Padre, te pido que cada persona que te está encontrando, cada persona que te está viendo por primera vez, que te están escuchando de una forma sobrenatural, que tomemos el momento para sentarnos a solas y a procesar lo que estás haciendo dentro de nosotros, a sellar la palabra que nos has dado, para que selles con tu espíritu todo trabajo y toda obra que haces en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, amén. El pueblo de Dios dice amén y amén. Versículo 10 dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, quien el Señor dijo en visión, Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. Entonces mientras Pablo está a solas, ciego, sin comer, procesando esto, me imagino que eso es lo que tendría que haber estado haciendo, quizás reflejando en su pasado, confrontando lo que él hacía a contraste de lo que él acaba de aprender. Y después el Señor le habla a Ananías. O sea, mientras él está aquí, el Señor está hablando a un Ananías y le da un mensaje específico para el apóstol, el que un día sería el apóstol. Versículo 10 en la segunda parte, y responde Ananías y dice, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Di conmigo, él ora. ¿Cuántos de ustedes han visto o han sentido o han experimentado la presencia de Dios en estos 21 días? Entonces ustedes tienen que saber que lo que vivimos aquí es como en inglés se usa la palabra un catalyst. Tío, ¿usted sabe esa palabra, catalyst? Es como que lo que termina de derrumbar, lo que estaba por derrumbarse, eso que el momento que se necesitaba, pero no es esto exclusivamente lo que Dios quiere hacer, sino que es lo que empieza tu jornada con Dios,
Por lo que Él busca es que tú mismo a solas busques a Jesús en intimidad. Los trabajos más profundos que hace Dios no son en lo público, sino que en lo privado. Cuando buscamos a solas. Y sí encontramos fuerza para llegar a tomar las decisiones de buscar a Dios a solas en lugares como estos, con nuestros hermanos juntos en la fe. Pero esto es para empezar, que sea un catalyst para que te lleve a la búsqueda profunda que en realidad resulta en la transformación. Pablo aquí estaba orando, buscando de Dios. Versículo 12. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone manos encima para que recobre la vista. Entonces Dios le está diciendo a Ananías, Saulo está aquí en la casa de Judas y él ya te ha visto. O sea, él está orando y ya vio a Ananías que va a venir a orar por él. O sea, Saulo ya te está esperando porque yo le he mostrado que tú vas a llegar a orar por él. Entonces Dios le está dando las instrucciones a Ananías a que él vaya y él imponga manos sobre Saulo para que Saulo recobre la vista. Porque se acuerdan, ahorita está ciego. Y versículo 13 dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, imagínese estar en esa situación siendo Ananías. Que tú sabes y has escuchado el rumor de que hay un tal Saulo que anda matando a los cristianos, los discípulos de Jesús. Y ahora Dios se te aparece y te dice que tú vayas y busques el que te está buscando a ti. Y te dice dónde está. O sea, me imagino el temor que sintió Ananías. Riesgo. Oh Señor, me estás enviando a la boca del león. Me estás enviando a mi muerte. Sin embargo, la voz de Dios fue clara. Y yo creo que muchas veces a nosotros, por temor de cómo responden otros, nos quedamos con la palabra de Dios. Cuando Dios nos ha enviado, y no solo enviado, sino que nos ha empoderado para declarar las buenas nuevas. Y tenemos que saber que el Señor deja esto aquí como muestra de que el que hace la obra no es el hombre. El que hace la obra es nuestro Dios. El que va a hacer la obra en tu familia no eres tú, es Dios. Quítate la carga, que el que lo va a hacer es Jesús. Nuestro deber no es cambiar a nadie, nuestro deber es ser obedientes. Nuestro deber es declarar las verdades de nuestro Jesús que transforma. A ver, ¿cuánta persona aquí ha sido transformada por el amor de nuestro Jesús? ¿Cuántos de aquí hemos tenido un encuentro sobrenatural con nuestro Jesús? No sabemos a quién podemos alcanzar. Quizá la persona a la cual tú temes compartir el evangelio es la misma persona que Dios quiere usar como instrumento para terminar de prender este valle de Santa Clarita en fuego. Es como dice en el siguiente versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y Ananías obedeció. Y en versículo 17, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías. ¿Cuánto le dan gloria a Dios que Él nos encuentra aún en nuestro camino, verdad? No es que tú eres tan bueno que se te ocurrió ir a la iglesia, no. Dios es tan bueno que te encontró en tu camino de perdición, en tu camino de muerte. Y ahí mismo Él llegó a ti. Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Voltea a tu vecino y dile, el Señor quiere que seas lleno del Espíritu Santo. Versículo 18, y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y una vez fue bautizado.
Es como que Pablo no hace nada a medias. Y muchos de nosotros que no hemos visto la llenura completa porque hay pasos que aún nos toca. Pasos que te tocan a ti. Pasos que Dios no los va a hacer por ti. Tu líder no lo va a hacer por ti. Tu pastor no lo puede hacer por ti. Hay pasos que solo tú puedes tomar. Versículo 19, y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Igual era un versículo más aquí. Cabal el siguiente, versículo 20, no se los di, pero versículo 20 dice, y enseguida, diga conmigo, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Enseguida. Usted, tu vecino, dile, ya no esperes más. Nosotros recibimos a Cristo, dame tu presencia, pero después queremos 3 años de entrenamiento para empezar a predicar, para empezar a compartir. El apóstol Pablo enseguida, de una vez, lo primero que empezó a hacer al recibir la verdad, al ser empoderado por el Espíritu Santo, empieza enseguida a compartir el Evangelio. Yo quiero orar con este grupo en un momento, pero quiero leer ahora de Mateo. Esto fue lo último del apóstol Pablo. Quiero cerrarlo con Mateo y vamos a orar. Amén. Así que Mateo capítulo 16, vengan conmigo, Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Versículo 24. Y si me acompañan aquí con los de la música para que yo no llegue a las 9:15 como ayer. 16:24. Dicen amén cuando estén ahí. Ok, ahorita lo voy a leer. Entonces el apóstol Pablo se vuelve un seguidor de Jesús. ¿Cuántos de aquí somos seguidores de Jesús? Amén. Y si aún no lo eres, el Señor te habla, el Señor te llama. Él te llama por nombre. Él conoce todo de ti. Lo hermoso de una historia como la de Saulo es que agarra a una persona que estaba en oscuridad. Una persona que era responsable por las mismas muertes de tanto cristiano. Incluso creo que es en el capítulo 22, y si no estoy equivocado, creo que ahí mismo es, el capítulo 22, donde él dice que él mismo daba su voto. Él daba su voto para las muertes, la condenación de los santos. Él lo menciona como testimonio. Yo mismo daba mi voto y estaba en acuerdo a que los maten. Y era cómplice en esos momentos. Y sin embargo, él encuentra a Jesús. Lo más hermoso que tú puedes recibir es el conocimiento de que Jesús sí transforma. De que Jesús sí cambia nuestro entorno. De que Él transforma nuestro paso, y aunque iba hacia la perdición, Él viene, me interrumpe y me pone en el camino correcto. Sin embargo, a seguir a Jesús no es fácil. Si alguien te dijo que seguir a Jesús es fácil, pues te vas a encontrar con la sorpresa de que seguir a Jesús requiere sacrificio. Seguir a Jesús requiere el dar de nuestra vida aun cuando no queremos. Obedecer. Incluso aquí es donde les quiero ilustrar esto. Mateo 16:24 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entendemos que cuando Jesús habla de la cruz, o sea, él ya la veía venir. Él ya sabía que él iba a morir en una cruz. Cuando él dice toma tu cruz, es decir, así como yo me voy a sacrificar, yo voy a dar mi vida literal por la humanidad. Si quieres ser mi discípulo, tienes que recoger tu cruz. Y sabes que nadie puede recoger tu cruz por ti. Es algo que te toca a ti. Símbolo de morir a ti, de tu forma, de tu estilo, de vivir por ti. Hay un mensaje ahorita prevalente en la cultura que es aprende a amarte. Pues yo argumento que nosotros sabemos amarnos muy bien. Incluso nosotros hacemos casi todo lo que hacemos por amor a nosotros mismos muchas veces. Porque es beneficio para mí, me beneficia a mí, me favorece a mí. ¿De qué saco yo de esto? Y lo que entendemos es que Jesús sabe que nos
es fácil amarnos ya a nosotros mismos, pero amar al prójimo es difícil. Amar al enemigo es difícil. Poner a otros antes de tus propias necesidades es ser más como Cristo que cualquier otra cosa. Entonces Él dice, niéguese a sí mismo. Voltea a tu vecino y dile, niégate. Niéguese a sí mismo y toma su cruz y sígueme. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Cuántos quieren hallar su vida? ¿Cuántos estamos listos para perder nuestras vidas por causa de Jesús? Y saben que es muy difícil a veces hacer eso, pero si logramos poner eso en perspectiva, yo tengo tantas cosas de las cuales yo me ocupo en mi vida. Tengo mis 2 hijos, mucho tiempo en la semana y duermen conmigo muchas noches y yo los sirvo a ellos. Estoy ahorita trabajando mi título en la universidad. Tengo mi propio negocio. Sin embargo, lo que nunca he querido dejar de hacer en medio de todo esto es servirle a Dios. Estar aquí en su casa. Aquí es donde he encontrado refugio, donde he encontrado fuerza, donde he encontrado una comunidad donde me acuerdo, yo no estoy solo. Voltea a tu vecino y dile, tú no estás solo tampoco. No hay por qué hacerlo a solas. Únete a esta familia y este versículo se hizo vida en mi vida. Todo aquel que quiere salvar su vida la va a perder, pero el que esté dispuesto a perderla por mí la va a hallar. Y nos damos cuenta que Jesús opera de una forma diferente al mundo. En mi instinto humano yo quiero tomar control. Yo lo quiero hacer. Aún en la vida de mis hijos yo quisiera estar ahí en todo momento en sus vidas. Sin embargo, si yo logro tener la fe que Dios quiere que yo tenga, en vez de guardármelos, se los voy a soltar a Dios. Se los voy a entregar a Dios y en ese acto, en realidad los gano. Este día fue uno de los mejores días de mi vida. Pregúnteme por qué. ¿Qué pasó? Uno de los mejores días de mi vida. Una de las cosas, por las cosas que yo he vivido, que yo más he tenido en mi corazón por mis hijos es temor. Algo que yo sé que no viene de Dios y he luchado contra eso. Temor, Señor, ¿será que van a estar bien? ¿Será que les doy suficiente? ¿Será que estoy presente lo suficiente? Señor, por favor, alcánzalos, que se queden siempre en tus caminos. Y hoy cuando fui por ellos al colegio, íbamos en camino a casa y mi hijo menor, Zion, que tiene 8 años, Elisha tiene 10 años, mi hijo menor me empieza a hacer preguntas sobre lo que está pasando en Israel, que un niño en la escuela le hizo una pregunta, ¿con quién estás tú? Le preguntó un niño. Yeah, can you believe it? ¿Estás con Israel o Palestina? Le preguntaron a mi hijo, 8 años. Entonces me preguntó, papá, ¿con quién estamos? Yo le hablé con mi hijo y lo hablé de esos temas, pero después resultó hablamos del cristianismo y que somos cristianos. Hablé de que Israel es el pueblo de Dios, pero hablé de que a Dios le duele cualquier inocente que pierda su vida. Dije, es complicado en muchas cosas. Dijo, pero sí, el pueblo de Israel es pueblo de Dios y Jesús era judío, le dije. Y después del tema de eso, y los dos escuchando, y después dijo, sí, me acuerdo que yo aprendí eso en mi escuela dominical. Y después dijo, y entonces nosotros somos cristianos, me preguntó él. O sea, él ya sabe que somos cristianos, pero me lo preguntó, ¿entonces somos cristianos? Le dije, nadie te puede hacer cristiano. Eso tiene que ser tu decisión. Es cierto que yo soy cristiano y mi oración es que seamos una casa cristiana, pero eso tiene que ser decisión tuya. Y después le hablé de mi papá. Dije, tu abuelo fue el primer cristiano en nuestra familia. Dijo, what? No lo sabía. O sea, he didn't used to be Christian. No, antes no lo era cristiano. ¿Qué era? Me preguntó. Le dije, pues, ¿cómo te explico, verdad?
jugaba en el mundial. Dije, pues no tenía Dios y no tenía esa esperanza. Y después alguien le habló de Jesús. Entonces él dijo, entonces cualquier persona se puede ser cristiana. Cualquier persona que escoja a Jesús puede ser cristiana y recibir salvación. Íbamos manejando y seguíamos hablando y le conté de que es la segunda persona, mi tío Hugo. ¿Tú conoces a tu tío Hugo? Sí. Él es hermano de mi papá. Así como tú y tu hermano, es como que uno de ustedes conozca a Jesús, después tú se lo traigas al otro. Y se voltearon a ver así, sonrieron. Y me di cuenta que por primera vez ellos estaban entendiendo. Y después yo me estaba estacionando y Zion dijo, yo quiero ser cristiano. Y dice, ¿qué tengo que hacer? O sea, tienes que poner tu fe y tu confianza en Jesús. Y si quieres, ahorita mismo oramos y pones tu fe en Jesús. Pero lo que no me había dado cuenta es que él ya estaba en lágrimas. Y les dije, y pues Elisha dijo, me too, I want to do it too. Yo les conté porque hace como 4 años Elisha me dijo lo mismo. Solo que se le había olvidado, porque después cuando se le dije, él dijo, sí, yo también había hecho eso. And I'm like, yeah, I promise. Hace como 4 años tú me dijiste que querías recibir a Jesús, pero me imagino que eras muy niño. Y tu hermanito Zion, tú también me dijiste, pero tenías como 4 años. Entonces Zion's like, I want to receive Jesus. Entonces dije, okay, let's pray together. Y it's like, Lord Jesus, Lord Jesus. And cuando terminé de orar la oración, I received Jesus in my heart. I put my faith and trust in you. Lead me for the rest of my life. Volteé a ver y los dos estaban llorando en el asiento de atrás. Algo que no me esperaba. Y yo no pude resistir más llorar ahí en mi carro. Y yo los volteé a ver y les dije, these are happy tears. Never forget this day. Y el Señor me acordaba algo en ese momento. Si yo construyo la casa de Dios, Él construye mi casa. Cuando yo me entrego al Evangelio, me entrego a servir a Jesús, por tal muchas veces nosotros de no perder control, dejamos de ir a asistir a la iglesia, dejamos de buscar de Dios para involucrarnos en ganar más dinero y hacer diferentes cosas para por tal de salir adelante. Yo entiendo que tu corazón es el proteger tu familia, el proveer por ellos, pero si el método está incorrecto, Jesús dice, el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que esté dispuesto a perderla por mí, en realidad la va a ganar. And so I went inside and then I wrote on the calendar. I'm like, nunca vamos a olvidar este día. Enero 16, 2024. Y mientras Elisha me dijo, yo no tenía ganas de llorar, pero no sé por qué cuando empecé a orar. Así me dijo, Elisha was like, I didn't feel like crying, but for some reason while we were praying, I started crying. Se fueron a su cuarto y y también les dije, y sabían ustedes que ahorita la palabra de Dios dice que cuando uno de los suyos recibe a Jesús, que hay celebración en los cielos, que ahorita les dije, están celebrando que hay 2 más. And Elisha and Zion were like, really? I'm like, yes. Praise Jesus. Praise Jesus. Gloria a Jesús. Y el Señor me recordó que el que protege y el que provee y el que va a la batalla por mí es Él. Él es el que lo hace. Y nunca voy a dejar de agradecerle a Él por lo que ha hecho hoy. Me fui a mi cuarto, le dije a mi Señor, le dije, yo sé que tuviste esto. Yo sé que tú estabas presente. Aquí están, una vez más te los entrego. Entonces en mi corazón quiero hacer esta oración antes de irnos. Ya sé que me pasé, pero todo aquel que está renovando en este año, quieres entrar en una relación más profunda con Jesús y quieres dar tu vida, entregar tu familia delante de Dios, solo quiero que pases al frente ahorita. El Señor está haciendo algo sobrenatural. Lo que el hombre no puede hacer, Dios lo puede hacer. El Señor le dijo a Ananías que Pablo era importante porque el instrumento en las manos de Dios iba a ser. La bendición que Dios trae para tu vida no es solo para ti. Eres instrumento en las manos de Dios.
Levanta tus manos ahí donde estás. Padre, hoy te entregamos nuestras vidas. Nos comprometemos a caminar y vivir por ti. Hoy me niego a mí. Hoy me niego a mí mismo. Oh Señor, hoy confiamos completamente en ti y en lo que solo tú puedes hacer. Ahí donde estás, el Espíritu de Dios te toca, confirma y sella su palabra en ti. Come on. Lo que nunca pudiste hacer, lo que nunca pudiste arreglar con tus fuerzas humanas, por el poder del Espíritu, el Señor hace su obra en ti. Ya no te preocupes por tus hijos. Ellos son hijos de Él primero. Come on, ellos son hijos de Él. Tú métete en la presencia de Dios. Tú métete como nunca en la presencia de Dios. Entrégate completamente y sin reservación. Y vas a ver el respaldo de Dios. El Dios todopoderoso, el Dios que ama incondicionalmente, está presente en este lugar. Y yo creo que Él tiene su mirada sobre este lugar ahorita. Ciencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar. Una nueva era está por comenzar en tu vida. No es una era dirigida por ti, sino dirigida y marcada por el Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y si Él conmigo, ¿quién contra mí? Mayor es el que está en mí. Greater is He that is in me than he that is in the world. Greater is He that is in me than he that is in the world. Pon tu futuro en las manos de Dios. No trates de entenderlo todo, pero trabaja en confiar completamente en tu Dios.